Oh, viene el Santo, viene sobre las nubes, viene. Y quédate, ven Señor Jesús, 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 y quédate, ven Señor, y quédate, ven Señor Jesús, y quédate, ven Señor, yeah. Maranata, ahora ven, yeah. Y ven Señor Jesús, y quédate, ven Señor. ¿Dónde están aquellos que aman su venida? Ven Señor Jesús, y quédate, ven una generación que no anhela tu visita, quiere tu habitación aquí, ven.
Jesús está multiplicando el clamor de su corazón en su iglesia. El Señor Jesús, y quédate, y quédate. El Señor, Maranata, ahora ven. El Señor Jesús, y quédate, y quédate. El Señor Jesús, el Señor Jesús, y quédate, y quédate. Buenas tardes, qué bendición es volver a saludarte, qué tremendo es volver a responder en esta tarde a esta nueva convocatoria del Espíritu de Dios para con cada uno de nosotros y verdaderamente darle gracias a nuestro Papá, a nuestro Dios, ese Dios soberano, grande, poderoso, infinito en misericordia, porque entendemos que en este tiempo Él nos está permitiendo ver desde su óptica, nos está permitiendo poder alinear nuestro oído a su voz y que aún todo lo que está fuera de su diseño y fuera de la esencia y de la naturaleza de su reino en este tiempo pueda estar siendo confrontado en cada uno de nosotros. Así que estamos muy agradecidos a Dios porque entendemos que en esta condición de papá, Él nos está hablando verdad y Él está abriendo esas fuentes de revelación para los tiempos que vivimos y también para que nosotros en ese entendimiento podamos recibir la sabiduría de lo alto y en esa sabiduría de lo alto podamos conducirnos en la verdad, podamos conducirnos respondiendo al sistema del reino de los cielos y aún a esa naturaleza de los hijos.
Así que damos muchas gracias al Señor en esta tarde por esta nueva reunión, por este nuevo encuentro. Y queremos, antes de iniciar este camino, de poder transitar la enseñanza de este día, que recordarás, será en continuación de lo que se inició la semana pasada, acerca de este sistema de Egipto. Yo quiero que juntos podamos en esta hora tener unas palabras de oración y que podamos disponernos en un ambiente, en una atmósfera que realmente le permita al Espíritu de Dios seguir estableciendo los diseños de Dios y la verdad de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Así que quiero invitarte a que ahí donde estás puedas unirte a esta oración. Papá, te damos gracias en esta tarde por tu presencia, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias porque sos un Dios bueno con nosotros, soberano, misericordioso, tremendamente grande. Y ya mismo, Señor, queremos convocar, queremos establecer la presencia de tu Espíritu Santo en este día, en este tiempo, en esta transmisión, en cada vida, en cada hogar, en cada lugar que aún este material, Señor, se va a compartir. Sabemos que en este momento hay muchos hermanos que vamos a recibir en vivo este mensaje, pero también sabemos que muchos otros lo van a ver en diferido, Señor, y queremos pedirte que al poder exponernos delante de este material, Señor, sea la realidad de tu Espíritu quebrantando y exponiendo todo lo que en oposición se presenta como fortaleza, como estructura, como eso duro, Señor, que quiere ser un tapón y que quiere ser impedimento para que tu verdad sea establecida sobre cada uno de nosotros como hijos. Y Padre, en esta hora le pedimos a tu Espíritu que Él tome el gobierno y que aún hoy Él vuelva a abrir nuestro entendimiento y que lo que tenés para impartirnos hoy, para darnos de comer, Padre, aún sea revelado en esas cámaras profundas de nuestro interior, donde, Señor, quedemos expuestos a tu verdad, a tu luz y a la manifestación de tu vida. En esta hora, Señor, queremos callar todo lo natural, queremos despojarnos de todo peso y queremos enfocarnos con toda nuestra atención y nuestros sentidos a mirarte a vos y a recibir lo que hoy tenés para darnos. Papá, en esta tarde sujetamos toda oposición que quiera levantarse. En esta hora, Señor, desconectamos toda obra de la tiniebla y aún enmudecemos toda voz que quiera desde la razón venir a intimidar, venir a justificar, venir a distraer. Y Padre, declaramos que en este momento se corta todo canal y toda unión que pueda haber del árbol del conocimiento del bien y del mal. Padre, cortamos esto y declaramos que nos unimos voluntariamente a, Señor, la fuente del árbol de vida que proviene, Señor, de vos y que aún va a empezar a fluir y va a empezar a producir en este día sobre cada vida y sobre cada hogar presente. Señor, te pedimos en este ámbito de acuerdo, de unión, de autoridad, que sea tu luz la que imparta esta enseñanza y que sea tu autoridad la que en medio de nosotros nos permita, Señor, exponernos y nos permita, Señor, poder detectar lo que vos nos estás hablando y lo que aún necesitamos quitar de nosotros. Papá, te damos honra, te damos gloria y sabemos, Señor, que en la dirección de tu Espíritu esto va a ser posible al disponernos y de todo corazón exponernos delante de ti, Señor, con esta condición de querer escuchar y de querer comer absolutamente todo lo que vos ponés a la mesa. Te bendecimos, papá, y te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Qué bueno, qué grande es nuestro papá. ¿Sí? Un papá que en medio de esta realidad de paternidad continuamente nos busca,
nos anhela, nos advierte, nos equipa, nos disciplina, nos confronta, pero que todo lo que se manifiesta en esta condición viene en este carácter de amor para con nosotros como sus hijos. Y realmente es un tiempo donde en medio de todo lo que está sucediendo en las naciones de la tierra, Él como casa, como hijos, como pueblo suyo, nos está equipando y nos está llamando a alinearnos conforme a su verdad. Es decir, de acuerdo a lo que el cielo está viendo, de acuerdo a lo que el cielo está hablando, es conforme a eso que en este tiempo tenemos ese acceso y esa posibilidad de poder recibir esto. Y obviamente que esta voz que viene del cielo, que es la verdadera, pone en manifiesto y viene a denunciar todo lo que es incorrecto, todo lo que es obviamente falso. Y necesitamos aún que en este día este entendimiento del Espíritu siga produciendo en cada uno de nosotros. Vamos para seguir en este día complementando la enseñanza que iniciamos la semana anterior, hacer un breve repaso porque quiero decirte que si recordás, todo esto inició con este gran sistema de la Reina del Cielo que obviamente gobierna otros subsistemas y que todos responden con un mismo fin. Decíamos que debajo del sistema de la reina se encuentra este gran sistema llamado Babilonia y que debajo de Babilonia se encuentran estos dos subsistemas, que uno es Egipto y el otro es Sodoma, y que juntos conforman Tiro. Y todos ellos establecen corrupción y todos ellos trabajan para el sistema de la reina. Y la semana anterior comenzamos a desarrollar un poquito algunas características acerca de Egipto. Y hoy vamos a engancharnos, vamos a seguir de acuerdo a la plataforma que dejamos la semana anterior y vamos a poder completar algunas características más que el Padre va a abrir delante de nosotros, que nos van a permitir seguir exponiendo esto y seguir viendo qué influencia, ¿sí?, cómo nos afecta esto aún hoy como hijos, como familia, como casa, como pueblo. Así que vamos a iniciar diciendo que Egipto es casa de servidumbre, ¿sí? Todo lo que representa la intención de Egipto es justamente en esta condición de servicio, de tenerte como un agente de servicio, de disponibilidad absoluta para él. Decíamos que Egipto es un sistema que busca corromper la simiente de Dios. Todos nosotros tenemos semillas, y esas semillas provienen de Dios, y esas semillas tienen un fin, y ese fin es que puedan producir para el reino de Dios, con la intención del reino de Dios. Como Egipto no tiene semillas, lo que busca es corromper, es venir a generar mezcla, venir a traer confusión, y es venir a sacar de diseños esas semillas para que esas semillas puedan producir para él. Entonces, una vez que Egipto logra captar la atención de nuestra semilla, lo que él hace es justamente comenzar este proceso de sometimiento. Por eso que no solamente que es un sistema que busca corromper la simiente de Dios, sino que Egipto también es un sistema de esclavitud y sometimiento. Por último, decíamos que Egipto aborrece todo aquello que venga a manifestar la naturaleza de la paternidad del Padre. Recordarás que Faraón, cuando vio que el pueblo se reproducía y que crecía y que se desarrollaba, mandó a que mataran todos los niños varones nacidos de hebreas, y que los directamente depositaran en el río Nilo. Esto justamente tenía que ver con quitar esta capacidad de reproducción y obviamente en este carácter de temor de que este pueblo pudiera crecer y se pudiera volver contra ellos. Pero esto espiritualmente tiene este entendimiento y podemos hacer esta lectura, que Egipto también es un sistema que aborrece la generación del Padre.
Entonces, vimos 4 características la semana anterior y quizás si no pudiste revisar este material, quiero animarte a que te tomes un tiempo y puedas ver esto. Hoy vamos a completar esta enseñanza, pero sería muy rico y muy beneficioso que lo puedas hacer, así que te animo a que puedas revisar esto. Entonces, Egipto, casa de servidumbre. Egipto es un sistema que busca corromper la simiente de Dios. Egipto es un sistema de esclavitud y sometimiento, y Egipto es un sistema que aborrece la generación del Padre. ¿Sí? Hasta acá habíamos llegado el miércoles pasado y a partir de acá vamos a seguir transitando este desarrollo, vamos a completar en este día esta enseñanza y para eso quiero que ya mismo podamos introducirnos en la palabra de Dios. Vamos a seguir trabajando con la versión de la Biblia de las Américas, así que todo lo que vamos a leer está sacado de ahí. Y quiero que me acompañes para empezar hoy a Génesis, capítulo 46, versículo 34. Génesis 46 dice lo siguiente: vosotros responderéis, tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Y quiero por ahí quedarme con este último párrafo de este versículo 34 que dice, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Es decir, los pastores tenían de parte de Dios atributos maravillosos. Ellos sabían y podían encontrar en el desierto pasto para las ovejas. Ellos podían encontrar y darles alimento. Ellos aún sabían conducir al rebaño. Y es muy importante que podamos ver lo siguiente: mientras que los pastores, a través de la facultad y de la gracia, ¿no?, de esta simiente que Dios había depositado en ellos, podían proporcionar esto, para Egipto lo que proporcionaba en sí todo lo que representaba sus necesidades estaba situado en el río Nilo. Es decir, Egipto dependía de la crecida del río Nilo. Todo puntualmente dependía de eso. Ahora bien, acá nos menciona este pasaje de Génesis que ellos abominaban a los pastores. Y hay una pregunta que podemos hacernos como para poder entender un poquito mejor esto. ¿Qué tenían los pastores para que fueran motivo de aborrecimiento en la mirada y en el corazón de los egipcios? Y los pastores tenían algo llamado pies, ¿sí? Ellos tenían pies que a través de ellos podían caminar. Ellos caminaban y pasaban semanas enteras caminando con sus ovejas. Y vemos también que la Biblia nos menciona, la palabra de Dios, que en uno de estos viajes, ¿no?, es donde Moisés se encuentra con la zarza ardiendo. Muchas veces ellos llevaban semanas conduciendo a sus animales y los llevaban a zonas desérticas donde ellos podían encontrar no solamente pasto, sino que encontraban vertientes para poder alimentarlos. Entonces, creo que al mirar esto podemos decir que había varias razones para lo cual Egipto aborrecía a los pastores, pero esto lo podemos ver tanto en un sentido literal acerca de esto que te mencionaba recién, pero de la misma manera lo podemos ver y lo tenemos que tomar en el espíritu. Entonces, cuando nosotros entendemos esta influencia, ¿no?, de este espíritu y quizás podemos hacer un paralelo a modo de ejemplo con lo que hoy sucede en nuestros días, ha pasado en muchos casos que Dios, al llamar a algún hijo al pastorado, se han levantado voces y cuestionamientos de la siguiente manera: ¿y cómo te vas a ir de pastor? ¿Y cómo vas a dejar lo que estás haciendo para irte de pastor? Es decir, es una locura, vos estás loco si vas a hacer esto. Y esta primera instancia de cuestionamiento, obviamente esta voz, esta contraoferta de Egipto, se ensamblaba con la siguiente: ¿y qué te ofrecieron?
Porque obviamente otro tanto pueda pensar que en el ofrecimiento está el responder, en este caso, al llamado. Y puntualmente, por eso te decía que si bien esto lo podemos ver de forma literal, tenemos que también tomarlo y tenemos que verlo mediante el Espíritu. Entonces, cuando vemos esta influencia, podemos entender por qué muchas veces se levanta esto y por qué puntualmente Egipto es un sistema, ¿no?, que aborrece a los pastores. Entonces, primera característica que hoy empezamos a mencionar es esto que te decía recién, que Egipto es un sistema que aborrece a los pastores. Y al aborrecer a los pastores, lo que hace es aborrecer a los que cuidan a la gente, aborrecer a los pastores, es decir, un buen pastor, como dice la palabra de Dios, es aquel que da la vida por sus ovejas. Y acá vemos, ¿no?, esta realidad, esta oposición y esta situación. Quiero que podamos ir un poquitito más atrás, leíamos hace un ratito Génesis 46, y ahora quiero invitarte a que me acompañes a Génesis capítulo 43. Génesis capítulo 43, versículo 32, dice lo siguiente: y le sirvieron a él aparte, y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Qué interesante esto. Iniciábamos diciendo que Egipto aborrecía a los pastores. Y ahora seguimos mencionando que Egipto aborrecía, era abominación compartir con los hebreos. Cuando nosotros vamos a querer entender qué significa la palabra hebreos, una de las definiciones de la palabra hebreos es ever. Y ever tiene que ver con ver más allá, ¿sí? Esta definición, ever, en el original, tiene que ver con poder ver más adelante, con poder ver más allá. Entonces, ¿por qué los egipcios quieren puntualmente esclavizar y quieren el servicio, esta servidumbre de los hebreos? Porque puntualmente los egipcios no podían ver más allá de su nariz. Entonces, necesitaban de los hebreos porque ellos, como recién te mencionaba, podían ver más allá. Es esta semilla, es esta simiente que portamos los hijos, para lo cual somos muy atractivos para Egipto. Entonces, segunda característica que nos menciona la palabra en este día es que Egipto es un sistema que aborrece compartir la mesa con el pueblo del Señor. ¿Sí? Es un sistema que no quiere compartir la mesa. Es decir, es un sistema que quiere imponerte sus reglas y ya está. Y esto es muy tremendo poder verlo. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Timoteo 3:8, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Cuando nosotros mencionamos a Janes y Jambres, estamos mencionando a dos hechiceros egipcios que vienen no a replicar de forma falsa lo que Dios estaba estableciendo en Moisés, ¿sí? Ellos replican algunos de los milagros, algunas de las señales que Dios por medio de Moisés estaba manifestando a Faraón. Y obviamente que esta actitud, obviamente que este descaro de parte de estos dos personajes fue catalogado como personas de mente depravada y reprobado en lo que respecta no a la fe. Esto que recién estábamos mirando y revisando en 2 de Timoteo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que también
Egipto es un sistema que usa la hechicería para reemplazar su ausencia de poder. Repito esto, Egipto es un sistema que usa la hechicería para reemplazar su ausencia de poder. Es decir, ¿cómo reemplazan esa ausencia de poder? Puntualmente queriendo imitar. Y obviamente todos sabemos que en lo que es hechicería hay mentira, hay engaño, hay seducción y obviamente todo esto, aún en estos días, vemos que funciona muy claramente a través de la hechicería y a través de la imitación. Muchas veces el enemigo, ¿no?, proporcionado en estos sistemas, reproduce cosas para engañar y para hacer frente realmente a lo que únicamente Dios puede hacer. Entonces, este es un sistema que mediante la hechicería busca imitar y busca reemplazar lo que solamente Dios tiene, que es ese poder genuino y original. Vayamos a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 22 en adelante, dice así: Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Ahora bien, este pasaje, si no lo podemos poner en una perspectiva de luz, puede ser medio engañoso, porque si bien el versículo 22 y 23 se refiere a lo que Dios estaba estableciendo a través de Moisés delante de Faraón, el versículo 24 dice, y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Y la pregunta es, ¿a quién quiso matar? ¿Quiso matar a Moisés? No, es decir, ¿cómo el Señor va a querer matar a Moisés? Particularmente lo que menciona la palabra de Dios, una vez que esto se soltó sobre Faraón a través de Moisés, es que lo que pasa luego es que Dios sale al encuentro del hijo de Moisés. Y Dios quiere matar al hijo de Moisés. Y no te alertes porque vamos a revisar esto y vamos a ver qué termina sucediendo y por qué Dios le sale al encuentro. Versículo 25 de este mismo capítulo de Éxodo 4 dice, entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Entonces, ¿de qué nos está hablando acá? ¿Qué nos quiere decir esto? Moisés va delante de Faraón, ¿sí? Y le dice lo siguiente, deja salir a mi pueblo. Dios le dice, ve y dile esto. Por eso Moisés responde en obediencia y va y hace de comunicador de Dios para con Faraón, ¿no? Ahora, Dios sabía que el pueblo iba a salir después de la muerte de los primogénitos, es decir, el pueblo iba a salir una vez finalizada la realidad de juicio de Dios, ¿no? En las 10 plagas. Entonces, esas 10 plagas venían a traer este juicio, venían a juzgar a Egipto de parte de Dios. Y Dios sabía que obviamente era un proceso, porque sabemos que fue un proceso, todo lo que vivió el pueblo hebreo y obviamente lo que vivió el pueblo egipcio a través de estas 10 plagas, ¿no? Pero la última, la que termina este proceso, es la de la muerte de los primogénitos. Ahora, cuando esto que leímos recién sucede, cuando esto se menciona, aún no habían pasado las 10 plagas. Es decir, sucede esto que Moisés va delante de Faraón a decirle que deje salir al pueblo y recién esto estaba iniciando. Y es ahí donde Dios sale al encuentro para matar al hijo de Moisés. Esto recién estaba empezando.
Ahora, cuando Moisés está volviendo de haber manifestado esto a Faraón, el Señor es puntualmente que le sale al encuentro. ¿Y qué pasa acá? Acá pasa algo muy interesante y que necesitamos entenderlo en el Espíritu, necesitamos que el Espíritu nos dé claridad con respecto a esto. Moisés había olvidado de circuncidar a su hijo. Es decir, se había olvidado de esto. ¿Cómo se olvidó? No sé. ¿Cómo se olvidó de eso? No tengo ni idea. Recordarás que Dios le había dicho a Abraham que todo hijo de ese pueblo, como parte de su pacto, debía ser circuncidado, ¿no?, al 8º día. Y acá vemos que a Moisés se le fue de la cabeza, se le pasó por alto. Y vemos que Séfora, la esposa de Moisés, desesperada, corta el prepucio de su hijo, lo tira, y es recién ahí que el Señor para, porque el Señor ya había salido a su encuentro para matarlo. ¿Y qué nos quiere decir esto? Mirá, acá hay una enseñanza tremenda de parte de Dios para nosotros. Dios no puede juzgar nada fuera de lo que es el ámbito de su pueblo y de sus hijos si primeramente no empieza por su casa. Es decir, es muy fácil pedirle a Dios que haga justicia, ¿no?, en esta tierra, que haga justicia con respecto a todo lo que pasa en el sistema de este mundo, cuando sus hijos, cuando su pueblo vive en injusticia. Entonces, fíjate que Moisés va de parte de Dios a decir que iba a matar a los primogénitos si Faraón no dejaba salir a su pueblo a que le adore. Sin embargo, vemos que un hebreo, un hijo de Dios, estaba sin la señal del pacto. Esto no era concebido por Dios. Entendemos que Dios también es un Dios justo. Y esto nos permite posicionarnos en lo siguiente. No hay nada que Dios nos vaya a mandar a hacer o que a través nuestro, como sus hijos, como su casa, nos encomiende juzgar si primeramente Él no ordena y no pone las cosas en su lugar, empezando por su casa. Entenderás el porqué también de todo este tiempo de equipamiento, de todo este tiempo y este proceso de confrontar los sistemas, porque primeramente, si Dios no lo establece en nosotros, sus hijos, no lo va a poder hacer para con los territorios, para con los lugares, para con las naciones de la tierra. Por eso es que en este entendimiento tenemos que aún afirmarnos en la fe y darnos cuenta que lo que Dios está haciendo en este tiempo es equipándonos y es alineándonos, no solamente para traer ese orden de Él y sus diseños a nuestras vidas, a nuestras casas, sino que aún como congregación eso pueda ser establecido para que una vez que esto esté de acuerdo a lo que Dios ya estableció y a lo que Dios ya decretó, a través nuestro Él pueda salir a juzgar todo lo que está fuera de diseño y aún todo lo que se ha corrompido del diseño original. Y es recién ahí que Él puede comenzar con un proceso de restauración para con lo que Él anhela y desea en los territorios. Amén. Entonces, creo que la guerra comienza cuando nosotros soltamos, cuando nosotros declaramos algo. Por eso que ni bien Moisés declara esto a Faraón, se desata esta guerra. Y obviamente Dios, como un Dios justo, no podía permitir que esto fuera así. Por eso directamente sale al encuentro. Vemos que Séfora se da cuenta de esto y automáticamente ejecuta esta acción sobre su hijo, y es ahí donde Dios para. Ahora bien, te decía que el pueblo de Dios iba a salir una vez finalizada la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. ¿Quiénes iban a terminar muriendo en esta última plaga? Iban a terminar muriendo los que no celebraron la Pascua. ¿Y quiénes son? Estos son ni más ni menos que los incircuncisos. Es decir, los que no tenían esta señal de circuncisión, de pacto con Dios. Entonces, por eso no se podía entender cómo Moisés podía tener a alguien de su casa, de su sangre, incircunciso. ¿Qué pasó acá? ¿No? Creo que podemos notar lo siguiente: siempre el juicio de Dios, y
también, si te sumás ahora, si quizás hace poco que estás viendo las enseñanzas que Dios está trayendo a la casa, quiero que también puedas ver esto desde un entendimiento general, desde el espíritu con el cual Dios nos habla de juicio. Cuando Dios nos habla de juicio, nos habla de alinear lo que está fuera de lugar, es enderezar lo torcido, porque a veces la palabra juicio es como que la llevamos a condenación y no es la esencia ni la intención de Dios. Es decir, siempre la realidad del proceso de Dios para restaurar las cosas va a venir primeramente hacia sus hijos. Dios viene, nos sana, nos ordena, nos pone en justicia y a través de poder manifestar esa naturaleza de Cristo en lo que somos y hacemos, es esa misma conducta la que va a empezar a juzgar y va a empezar a ser establecida donde nos movamos y aún conforme al propósito y al diseño de Dios. Entonces, creo que Dios en este tiempo nos está procesando. Dios nos está procesando para algo más. Dios está empezando por nosotros como sus hijos y eso tiene que ser ni más ni menos que motivo de gozo porque hay una obra mayor, hay una obra que ni siquiera dimensionamos, que aún Él nos hace parte y quiere establecer con cada uno de nosotros siendo también colaboradores y siendo parte de la misma. Entonces, cuando esto sucede, hay algo que va a venir como un manto que va a identificar y que va a posicionar a la iglesia. Y cuando este nivel de justicia y cuando este proceso se establece correctamente sobre los suyos, esa misma autoridad que Dios suelta sobre la iglesia es la que nos va a permitir poder operar, ¿no?, en los diseños de Dios. Y con respecto a esto, quizás vos podrías pensar y decir, entonces yo, pastor, no me meto, ¿sí? Mejor no me meto porque estoy flojito de papeles y no quiero salir herido. Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, en esta tarde que claro que vos te tenés que meter. Te tenés que meter por lo siguiente, porque Dios te trajo a este lugar, porque Dios te hace parte de esta casa y te hace parte de sus diseños para este tiempo y para el lugar donde nosotros nos encontramos. Ahora, es una realidad que muchas veces hay cosas que no están bien, hay muchas cosas que no están conforme a Dios y eso no lo podemos omitir, no es que lo podemos tolerar y dejar de lado, no, todo lo contrario, lo que debemos hacer es puntualizar en eso y ponernos a trabajar en pos de eso, es decir, tomarnos un tiempo y en medio de ese tiempo de poder apartarnos para Dios, poder meternos, arreglar, santificar y restaurar lo que nos pueda estar sucediendo. Y una vez que esto se produce, ahí sí nos podemos meter. Entonces creo que aún todo lo que estamos recibiendo en este tiempo viene en esta intención del corazón de Dios. Viene obviamente como padre a hijos a marcarnos un camino, viene a corregirnos, pero también viene a darnos la oportunidad de que podamos resolver lo que aún sigue sin resolver, de que podamos alinear lo que se ha corrido de lugar, que aún podamos juzgar lo que no es Cristo ni es diseño de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestra vida cotidiana. Ahora, es recién ahí que nosotros vamos a entender lo siguiente. ¿Por qué entonces nos tenemos que meter a esto? Porque puntualmente si Dios nos está entregando estas tremendas perlas, nos está entregando esta revelación, nos está permitiendo confrontar estos sistemas, no es simplemente para llenar nuestra vida de conceptos o de información, sino que esto tiene un campo de acción y esto viene primeramente a exponer esta influencia sobre nosotros y este es el inicio, porque luego que esto se juzgue en nosotros, a través nuestro, quizás Dios lo vaya a juzgar en la tierra, lo vaya a juzgar donde estamos, donde vivimos, donde Él nos ha designado. Entonces, Egipto, de acuerdo a esto que veíamos recién del hijo de Moisés, es un sistema de incircuncisos. Repito esto, Egipto es un sistema de incircuncisos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema de gente sin pacto. Es un sistema que aborrece a los circuncisos. Los egipcios son descendientes de Esmirraín. Y esto lo vamos a poder ver en Génesis capítulo 10, versículo 6.
Acompáñame a este pasaje de Génesis 10. Dice así: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Entonces acá lo menciona a Misraim. Misraim es el padre de todos los egipcios. Y obviamente podemos ver que toda esta rama, todos ellos son descendientes de Cam, de acuerdo a esto que menciona Génesis 16. Ahora bien, ¿cuál, sí? Presta atención a esto, ¿cuál es el sello de los que conocen al Señor en tiempo de Abraham? ¿Cuál era el sello que ellos tenían, ¿no?, en el tiempo de Abraham, conforme a manifestar que conocían al Señor? Este sello era la circuncisión, era este pacto, era esta señal. Y quizás podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿y eso se sigue aplicando o se aplica hoy en día? Creo que sí. ¿Por qué? Porque todo lo que vos tenés, todo lo que tenemos que no es circuncidado, no es de Dios, ¿sí? Todo lo que no se apartó, no se cortó, no se arrancó, que no es de Dios, obviamente manifiesta esto mismo. Entonces, creo que aun cuando nosotros podemos tener un entendimiento más claro en cuanto a lo profético de esto, podemos darnos cuenta de lo siguiente. A veces podemos decir, ¿por qué ofrendamos? Creo que cuando nosotros ofrendamos y entendemos lo que eso representa, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que poder generar esta circuncisión en nuestras finanzas, ¿sí? Creo que cuando vos ofrendás, circuncidás, es decir, quitás una parte, que esa parte va a proporcionar que el resto sea santificado. Entonces, hoy entendemos, en base, yo te lo pongo a este ejemplo de la ofrenda, pero llevarlo a cada área de tu vida, entendemos que necesitamos, ¿no?, que sigue estando vigente la circuncisión. Obviamente que ya no es la misma que en el tiempo, ¿no?, de Abraham, ya no es la misma que se hacía en el cuerpo, porque entendemos que eso ya lo hizo Cristo. Cristo, a través de su muerte en la cruz, produjo eso en favor, en pos de nosotros. Pero todo lo que para nosotros es importante, todo lo que para vos es riqueza, fuera de Dios, debe ser circuncidado. ¿Por qué? Porque ese es el sello de que eso le pertenece al Señor. Ahora, mirá qué interesante esto. Podemos decir lo siguiente, que Dios expone toda esta influencia en nuestras vidas para que nosotros podamos ser arrancados y para que nosotros podamos cortar eso de nosotros. Porque si nosotros cortamos toda esta influencia que responde a una mentalidad y a una naturaleza caída, vamos a poder declarar y vamos a poder ser introducidos en la naturaleza de Dios. Vamos a poder ser introducidos en su reino y vamos a tener ese sello que lo único que va a evidenciar en lo que somos y hacemos es que tenemos dueño. Y ese dueño es nuestro papá, es decir, somos su pertenencia, somos su posesión. Entonces, siguiendo con esto que estamos hablando, ¿no?, esto que nos permite tener un poquito más claro toda esta influencia de este sistema egipcio. ¿Qué es en sí? ¿Qué es lo que vence a Egipto? ¿Cómo hacemos nosotros para vencer a Egipto? ¿Qué es lo que puntualmente vence a Egipto? Y ¿sabes qué? La palabra de Dios lo menciona de forma muy clara. Solamente lo que vence a Egipto es el poder de Dios. ¿Sí? Creo que solo el poder de Dios es el que puede sacarnos de Egipto. Es decir, ese poder que sale, ¿no?, a nuestro encuentro y le pone un freno, le pone un stop a Egipto. Cada vez que Egipto se levanta, vemos que Dios se levanta a través de Moisés y a través de su vara. Y quizás podemos ver que Dios se levanta a través de un sueño ¿no?, que le va a interpretar a una faraón. Y siempre, en ambos casos y en todos, es el Señor el que sale al encuentro, el que sale a confrontar a Egipto. ¿Qué es lo que hace entonces frenar a Egipto? Es el poder de Dios.
¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitas vos, mi hermano, mi hermana, como hijo, como hija del Altísimo? Necesitas ese poder de Dios para vencer a Egipto. Solo ante el poder de Dios es que Egipto se inclina. Egipto se inclina solo ante el poder de Dios. Cuando Moisés sale con el pueblo, ¿dónde salen? ¿Sí? Cuando pasa todo esto que se juzga, todo este sistema y Dios trae libertad, ¿no?, a su pueblo y lo saca de esta tierra, ¿a dónde salen ellos? A ver si recordás un poquito. Cuenta la palabra que ellos salen y literalmente a salir de Egipto se caen en el desierto. Y el otro día te mencionaba algo que nos sirve como ejemplo, ¿no?, para poder graficar de forma más clara esto que te voy a mencionar ahora. Te decía que muchas veces, en casos particulares, Dios nos ha hablado, ¿no?, de quizás salir de un trabajo, ¿no?, salir de una fuente laboral que estábamos ahí y uno, ¿no?, en obediencia a Dios, vos renunciás a tu trabajo y salís de ahí. Pero cuando vos salís de ahí, no sabés hacia dónde salís, no sabés hacia dónde vas. Lo único que estás haciendo es ser obediente a esa voz que escuchaste de Dios que te dijo, bueno, hasta acá llegó tu tiempo en este lugar. Ahora, cuando vos salís de ese lugar, vos vas a caer y te vas a conducir y vas a ser llevado hacia el desierto, ¿sí? Y a veces el desierto lo podemos llevar quizás en esta índole, ¿no?, de este ejemplo de trabajo, a un tiempo quizás duro financieramente hablando. Y vos pensarás, ¿y por qué pasa esto? No es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, no es que yo me moví en fe y en obediencia y ahora tengo que pasar por un proceso quizás duro financieramente. ¿Sabés por qué pasa esto? Porque solamente en el desierto es en el lugar donde se nos va a poder quitar el olor de Egipto. Creo que la persona, y escuchá bien esto, que aún está y sigue bajo el yugo de Egipto, hace que él vea a su fuente laboral, que él vea a su negocio, que él vea a esa cuenta que tiene en el banco como su protección, como su cobertura. Es decir, hablábamos el otro día que el problema no está en sí en el trabajo, sino está en que nosotros creamos que dependemos de ese trabajo, que aún hagamos de esa realidad nuestra fuente de sustento y generemos dependencia a tal punto de situarlo como nuestro Dios. Entonces, yo me quito eso, es decir, yo salgo de ese yugo. Dios me lleva a renunciar, en este ejemplo, a ese trabajo. Si quizás yo no pasara por el proceso del desierto de descontaminación, de quitarme todo olor y toda influencia de Egipto, lo que sucedería es que si entro directamente a Canaán, voy a hacer de Canaán mi cobertura. Voy a reconocer a Canaán como mi protectora, voy a reconocer a Canaán como mi proveedora. Si no tengo un trato previo, si no tengo una mente transformada, renovada, y aún eso me va a llevar a que yo pueda transformar a la bendición en mi nuevo faraón. Es decir, antes era faraón Egipto, ahora es faraón Canaán. Y obviamente no era ni la intención ni era el diseño de Dios. Dios lo que estaba buscando era obviamente que pudiera haber un proceso donde se pudiera cortar literalmente toda influencia de Egipto. Entonces, para que lo puedas ver claramente ahí en tu hogar, entre Canaán, ¿no?, y Egipto, entre Egipto y Canaán, entre medio de ambos, hay algo que se llama desierto. Obviamente que el desierto no está diseñado para matarte. Lo que el desierto tiene como fin, tiene como bendición, si te lo pudiera poner en palabras, es desarrollar la escuela de fe en tu vida. Creo que
en ese proceso y en esa instancia de desierto es donde nosotros aprendemos a poner en práctica la fe. Es el periodo donde realmente practicamos la fe más que un concepto, que una idea o que una buena intención. Creo que en ese tiempo y en ese proceso vas a poder ver a Dios sirviéndote la mesa, vas a ver ese maná que cae, vas a ver esa agua saliendo de la roca. Pero obviamente que no deja de ser un tiempo difícil. ¿Y por qué es un tiempo difícil? Porque quizás antes Egipto te daba el salario cada mes y vos sabías con qué ibas a pagar, vos sabías qué plata quizás te iba a entrar. Y ahora, al salir de Egipto, no sabes a dónde vas y eso genera quizás una realidad, ¿no?, de complejidad, porque a veces cuando esto sucede es como que uno se empieza a volver un poco loquito porque quizás no puede entender lo que está pasando y obviamente esto muchas veces lleva a pensar que nos estamos volviendo locos por quizás haber renunciado a algo seguro. Pero creo que si nosotros podemos hoy recibir y tomar esto en el entendimiento de lo que el Espíritu lo está soltando, el desierto en sí tiene la facultad y tiene aún la gracia de Dios para convertirse en nuestro posgrado. Es ahí donde nosotros podemos transformar esto en nuestro posgrado. Mientras más rápido aprendas la lección y aprendas a esperar en Dios y a confiar en Él va a moverte y Él va a hacer, ¿no?, lo que ha determinado hacer con tu vida y aún Él va a poder activar lo próximo que viene delante de vos. Y todo esto Él lo va a poder hacer si en medio del proceso nosotros seguimos atentos a su voz y aún si en medio de todo lo que Él nos va hablando, nosotros no estamos en una condición de ser duros de corazón, de ser duros de cerviz. Es decir, no debemos ser una generación de dura cerviz. Y con respecto a esto, hay un dato interesante, no sé si recordarás, no sé si lo sabrás, pero ¿cuánto fue en sí el tiempo que el pueblo de Israel tardó en salir de Egipto para llegar al río Jordán? Es decir, ¿cuánto fue el lapso de tiempo entre que el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó al Jordán? La palabra de Dios menciona que fueron aproximadamente 9 meses y esto lo podemos comparar a un parto, a un proceso de gestación en una mamá biológica, ¿sí? En este tiempo de 9 meses para poder dar a luz esta nueva vida. Y podemos ver que una vez que se cumple este tiempo, el deseo, la intención de Dios es que ellos pudieran entrar a la tierra de Canaán. Es decir, es como que Dios en ese momento se paró en esta intencionalidad de decir, bueno, muchachos, se acabó el desierto, ahora vengan que se viene justamente esta graduación, ¿no?, del desierto para que puedan entrar en Canaán. Pero acá hay un problema que no solamente le sucedió al pueblo hebreo, al pueblo de Israel en ese tiempo, sino que es un problema muy común en los hijos de Dios en la actualidad. Y el problema es el siguiente, que ellos no van a entrar y el no entrar pone en manifiesto algo que también la palabra de Dios menciona y que va a ser bueno poder revisarlo también ahora para poder comprender el porqué de que ellos no entraron en ese momento a Canaán. Por eso acompáñame a Éxodo, un poquitito más abajo, Éxodo capítulo 3, 19-21, hace un ratito estuvimos revisando algunos pasajes del capítulo 4 de Éxodo y dice a partir del versículo 19 lo siguiente: pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías. ¿Y qué me hace ver esto? Que en sí ellos no van a entrar cuando Dios querían que entren. Ellos van a entrar cuando ellos
quieren entrar. ¿Sí? Y cualquier similitud en la realidad con esto, que el Espíritu Santo de Dios la marque. Ellos no entran cuando Dios quiso que ellos entrasen a esa tierra. Es decir, ellos iban a entrar cuando realmente quisieran entrar y cuando realmente se determinaran a hacer esto. Recordarás cuando Moisés manda, ¿no?, a los espías, ¿no?, a hacer ahí un análisis sobre la tierra, manda a los espías para que traigan un reporte, ¿no?, de lo que era la tierra. Bueno, ya sabemos cuál fue ese reporte y todo lo que después sucedió. Entonces, a veces pasa lo siguiente: hay gente que da el paso en esta dirección, le cree al Señor, decide permitir que el poder de Dios opere, no intervenga para salir de Egipto, pero por situaciones externas, quizás por situaciones de determinación y decisión personal, dan este paso y luego renuncian. ¿Sí? O sea, salen de Egipto para luego más adelante renunciar. Y uno podría decir, ¿y por qué se caen? ¿Por qué se desmoronan? Porque si bien la primera parte del proceso es renunciar, la segunda parte del proceso es aún más importante que la primera, y la segunda parte tiene que ver con que podamos aprender sí o sí a depender del Señor, que podamos aprender a confiar en Él, que podamos aprender a caminar en Él. Y creo que es ahí donde el pueblo falló, es decir, el pueblo salió, pero después se olvidó y no cultivó esta enseñanza de dependencia, ¿no?, de Dios. Entonces, creo que esto se sitúa y 9 meses después que ellos salen, ellos deberían haber entrado en Canaán, porque en sí no era diseño ni intención de Dios que esa generación estuviese destinada, ¿no?, a perderse. Es decir, Dios había pensado y había diseñado que ellos entraran en Canaán. Pero vemos que un año más, ¿no?, atrás, es decir, 9 meses tuvo este proceso, pero un año atrás, es decir, unos meses antes que salieran, ellos se encontraban haciendo ladrillos. Ellos se encontraban en esta condición de esclavitud, y la visión de Dios es que ellos pudieran, ¿no?, al año siguiente, al salir, al tener este proceso de poder cruzar el desierto, pudieran estar sembrando sus huertas en Canaán. Ese era el diseño. Ellos estaban hoy en servidumbre haciendo ladrillos, y un año más adelante el diseño de Dios era que ellos estuvieran, ¿no?, estableciendo su huerta en Canaán. Entonces, eso era el diseño de Dios. Pero creo que a causa de el temor de ellos, del miedo de ellos, es que no pudieron entrar. Y obviamente cuando hablamos de miedo y de temor, esto conlleva un montón de argumentos que se levantan para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora, si nosotros podemos ser sinceros con esto en esta tarde, yo creo que tenemos que mirar lo siguiente. Imagínate vos en esa situación, ¿sí? Estamos nosotros en este proceso. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos esos hebreos en esta época que estamos hablando y en esta época que Dios estaba trayendo esta libertad sobre su pueblo, sobre sus hijos de Egipto, ¿no? Podemos ver que la mano del Señor, de repente, cuando parecía que estábamos acorralados en un mar, abre el mar y nos permite cruzar el mar en seco, ¿sí? Podemos ver que una columna de fuego sale al encuentro del enemigo. Vemos que en el proceso, ¿no?, de juzgar estas 10 plagas, lo que Dios hace es juzgar todos los dioses, todas las deidades egipcias. Ahora, ¿cómo puede ser que si nosotros vivenciamos, somos testigos de estas proezas, de este poder inminente de Dios, se borren esas imágenes de nuestra mente y se borre la importancia, ¿no?, de esto
a tal punto que esto mismo nos tendría que llevar, les tendría que haber llevado a ellos a posicionarse y decir, ¿sabes qué? Ahora los cananitas los vamos a pasar por arriba, vamos a conquistar, porque sabemos quién es nuestro Dios, sabemos quién es el que pelea. Pero no fue así, ¿sí? A veces esto sucede con nosotros en la actualidad. Y déjame decirte que si quizás Dios te llevó a moverte en lo que sea, en el área, en el lugar, quizás en mi caso a mí, Dios como casa nos llevó a movernos de una ciudad a otra, yo creo que Él nos movilizó hasta este lugar para no hacer lo que quiere hacer. Todo lo contrario, creo que Él nos está preparando, nos está restaurando, nos está alineando para que realmente Él pueda cumplir su propósito y el propósito para el cual, en este caso, nos trajo a esta tierra. Y de la misma manera, creo que vos lo tenés que estar visualizando y lo tenés que estar tomando ahí en tu hogar. Creo que hay algo que es tremendo y es que hasta ese tiempo no había un imperio tan grande y tan poderoso como el egipcio. Sin embargo, Dios lo pasó por arriba. Y aún habiendo vencido a Egipto, ¿qué fue lo que pasó con ellos, con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que pasa hoy con vos como pueblo, como hijo, como hija de Dios? Creo que Dios no te va a pedir salir de un lugar, ni Dios te va a hacer movilizarte, ni Dios te va a hacer entregar algo para dejarte sin nada. Ese no es el Dios verdadero, ese no es tu verdadero papá. Creo que si bien uno podría decir que ahora nuestro apoyo se encuentra puntualmente quizás en Egipto, puntualmente eso depende de vos. Es decir, Dios quiere salir al encuentro, Dios quiere romper, Dios quiere confrontar toda esta influencia de este sistema de esclavitud sobre vos, pero está en vos la determinación de quebrantar y de determinarte a dejar que Dios actúe poderosamente y te libere de esto. ¿Y por qué Dios quiere liberarte de esto? ¿Y por qué estamos hablando de Egipto? ¿Y por qué Dios nos está haciendo quizás aún tan tenaces y reiterativos con respecto a esto? Porque si esto no nos amanece en el entendimiento del Espíritu, vamos a ser esclavos el resto de nuestras vidas. Vas a ser esclavo el resto de tu vida. Egipto no te va a soltar ni de jubilado, ¿sí? No te va a soltar. Entonces, el punto es el siguiente. El tiempo lo decidís vos. El tiempo lo decido yo. Pero creo que en ese tiempo donde nosotros tomamos la decisión de confrontar y de salir de este sistema, va a pasar algo, vamos a ver algo. Y eso que vamos a ver es el poder de Dios, ¿no? Actuando, es el poder de Dios haciéndose real, manifestándose en nosotros, y es ese mismo poder el que nos va a sacar y el que nos va a introducir a Canaán y el que aún va a hacer que podamos conquistar esa tierra. Y si lo crees, espero que lo estés tomando, espero que estés diciendo ese soy yo y que aún puedas posicionarte en esta realidad de fe y de entendimiento de lo que Dios hoy está soltando sobre nuestras vidas. Egipto es un sistema de explotación, de oscuridad y muerte, ¿sí? Egipto es un sistema de explotación, oscuridad y muerte. Es un sistema de creencias de muerte. Es decir, Egipto modela un sistema de creencia donde la fuente que influencia nuestra mentalidad es la muerte, ¿sí? Es el miedo. Creo que el fin de este sistema de Egipto es llevarnos a esos laberintos mentales que también se producen en el corazón y que uno no le encuentra escapatoria. Creo que es ahí donde Él trae estas aguas, no del Nilo, estas aguas de muerte, y nos impide poder oír con claridad lo que el Padre nos está hablando. Recordarás lo siguiente: estamos en el mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, no respondemos al sistema de
este mundo, somos de Dios y respondemos y debemos responder al sistema del reino de los cielos que por heredad nos corresponde, nos pertenece. Dios ha hecho a través de Cristo que sea nuestra herencia. Pero ¿sabes qué? Que acá hay un factor que muchas veces es determinante y limita esto, porque pareciera ser que vivimos en esta constante realidad terrenal y que percibimos, pensamos y andamos más en un concepto de una mente natural, y aún en esta mente natural buscando vivir una vida mejor, una vida más cómoda, una vida más quizás productiva en cuanto ¿no? a la prosperidad, y no nos damos cuenta que eso no tiene nada que ver con Dios y con el diseño de Dios para nuestras vidas. Es decir, desde el primer momento que Dios te colocó en el vientre de tu mamá, déjame decirte que ya había una agenda del cielo para vos, y creo que Él nos trajo a la tierra para cumplir con un plan. Creo que por eso tenemos semillas y por eso hay propósito en nosotros, y creo que es ahí donde entra Egipto y lo que Egipto te quiere hacer trabajar y quiere que vos veas las cosas de una manera que lo único que vos puedas realmente ver sean pila de ladrillos y adobe de paredes que tenés que construir. Este es el yugo, ¿no? Este es el peso, esta es la condición espiritual que genera Egipto, ¿sí? Creo que Faraón está puntualmente en contra de que vos, como hijo o hija de Dios, puedas descubrir tu propósito, puedas descubrir tu misión en esta tierra. Faraón lo único que busca es subyugarte. Y acá podemos ver que cada plaga que Dios mandó a Egipto fue un tremendo golpe a cada una de sus deidades. ¿Por qué? Porque también podemos ver este rasgo en este espíritu de Egipto, que el espíritu de Egipto es un espíritu de soberbia, ¿sí? Esa misma soberbia que manifestaba Faraón era proporcionada por todo el pueblo y era obviamente alimentada por todas estas deidades. Y es ahí donde Dios irrumpe, golpea, destrona y realmente pasa por arriba, ¿no? a este imperio de muerte. Y creo que a veces podemos, haciendo un paralelo, en este caso estamos hablando acerca de estas 10 plagas que tocaron y que realmente arrasaron con Egipto. Pero si nosotros hacemos un paralelo hoy con la situación social que nos toca vivir en esta pandemia, en este virus que ya hace varios meses se desató, ¿no? en las naciones de la tierra, podemos ver que cuando quizás algo tan duro como era esto de las plagas golpea, y podemos ver que hoy, en esto que está pasando, que fue desconocido, que fue algo único para nosotros y aún estamos en esto todavía porque esto aún no se ha resuelto, creo que no se trata, ¿no? al poder mirar desde la mirada correcta si tenemos o no tenemos. Creo que se trata de dónde nosotros estamos apoyando nuestra confianza. ¿Sí? Se trata de dónde nosotros estamos depositando nuestra seguridad. Se trata de dónde nosotros estamos depositando nuestra provisión. Y eso es algo mucho más profundo y eso sale de adentro. Porque la palabra de Dios dice también que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Entonces creo que Dios nos está hablando de manera clara, Dios quiere traer libertad. Creo que aún hoy podemos ver que hay mucha gente que cree en Dios, pero más allá de creer en Dios, funcionan en una mentalidad egipcia, es decir, hijos de Dios que creen en Dios, que profesan fe en Dios, pero que actúan y piensan y resuelven con una mentalidad de Egipto. ¿Y cuál es la mentalidad de Egipto? No puedo, no tengo, no sé. Y acá se produce esto tan tremendo que es una especie de dicotomía en nuestra mente, porque por un lado yo sé que Dios es todopoderoso, ¿sí? Es decir, yo sé que Él todo lo puede, pero
es ahí donde se produce, por otro lado, esta dicotomía de que yo no puedo nada. Es decir, ese Dios que todo lo puede en mí, pareciera ser que no lo puede en nada en la manera, en la mentalidad con la cual yo vivo. Entonces, si vemos que la fuente de la cual radicaba toda la riqueza de Egipto era el río Nilo, era este desierto, la economía puntualmente en esa época funcionaba por las inundaciones, ¿no? Por el desborde de este río. Y el desborde del río también se asemejaba a también lo que generaba la cebada y el trigo, a la cosecha de la cebada y el trigo. Es decir, estaba esta situación de desborde, pero también estaba la cosecha de la cebada y el trigo. Esto era lo que mantenía un poquito la estructura de este imperio. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La siguiente característica de Egipto. Egipto temporalmente nos ofrece protección, pero progresivamente nos va esclavizando. Es decir, temporalmente nos ofrece protección, pero progresivamente nos va esclavizando. Y creo que acá podemos ver esto, ¿sí? Acá podés ver que hay sustento, hay seguridad, hay protección, pero ¿cuál es el precio? El precio es la esclavitud. El precio es que vos solamente hagas lo que Egipto tiene para vos. Y obviamente lo que tiene son duros trabajos, es pila de ladrillos y adobe para levantar paredes. Entonces, creo que es importante, recién te mencionaba, ¿no?, esta realidad que articulaba todo este imperio del río Nilo junto a la cebada y el trigo. Y creo que es importante que nosotros podamos en esta tarde tener este entendimiento del Espíritu para que a través de esto que Dios nos está soltando podamos sacudir de nuestras vidas, podamos sacudir de nuestro corazón, podamos sacudir de nuestra mente toda agua del Nilo que no nos ha dejado, que aún hoy no nos deja escuchar a Dios y que no nos deja consultarle a Él. Porque creo que esto es muchas veces este problema de dicotomía, es decir, creemos algo, declaramos algo, pero funcionamos totalmente contrario a eso. Es decir, yo creo que dependo de Dios, yo creo que Dios es mi fuente de seguridad, pero en realidad no consulto a Dios, no escucho a Dios y hago de las cosas, en este caso de Egipto, mi lugar de protección, mi lugar seguro. Acompáñame a Isaías, capítulo 30, Isaías 30, versículo 1 al 3, dice así: «Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. El amparo de Faraón será vuestra vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto, vuestra humillación». Tremendo pasaje que está ahí en tu pantalla, y yo quiero que volvamos a releerlo porque es tremendo lo que Dios declara acá. «Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Faraón. El amparo de Faraón será vuestra vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto, vuestra humillación». Debemos realmente, conforme a lo que menciona este pasaje de Isaías, quitar toda altivez de Egipto sobre nuestras vidas. Debemos quitar toda esta especie de suerte de creer que aún los hombres, nosotros, podemos ser los faraones de nuestras vidas. Porque aún esto no solamente es una influencia de Egipto, sino que esto también tiene mucho que ver con Babilonia. Es poner, ¿no?, al hombre
es poner al hombre como Dios, es creer que nosotros podemos ser nuestros propios faraones, ¿sí? Y creo que esto nos pone en un lugar de soberbia y de insensatez total, de negligencia delante de Dios. Y algo que Dios no tolera es ni más ni menos que gente soberbia frente a Él. Y esto es lo que pasó con Faraón y con Egipto. Era un pueblo, era un rey que se manejaban con una soberbia tal que creían que podían hacer caso omiso al consejo y al llamado de Dios. Y obviamente conocemos cómo terminó la historia. Entonces creo que si nosotros hacemos una conexión con esto que estamos hablando, las aguas del Nilo representan el orgullo. Por eso creo que la primera característica del espíritu del Nilo es justamente esta independencia del Espíritu Santo de Dios, es ponerse en esta condición, ¿no?, de protección, ¿no?, y de provisión para su pueblo. Y cuando nosotros somos operados por esta realidad, aún siendo hijo de Dios, aún declarando una fe en Dios, podemos estar siendo independientes de su voz y podemos creer que nosotros podemos hacer muy bien las cosas a nuestra manera. Podemos depender de nuestra capacidad, de nuestra fuerza, podemos depender de nuestros tiempos de acuerdo a nuestros deseos y a lo que nosotros podemos tener, no por intención de prioridad o no prioridad. Pero no lo es así preguntándole a Dios qué es lo que Él ve y haciendo de Dios realmente nuestra única y verdadera fuente de seguridad y sustento. Entonces, esto nos lleva ¿a qué? A que muchas veces hemos desarrollado y hemos cultivado más una manera de vivir donde hay más decisiones según nuestras apariencias y opiniones y no así preguntándole al Señor qué opina, preguntándole al Señor qué ve, preguntándole al Señor qué espera de nosotros. Dejamos de oír y cuando dejamos de oír, Egipto acomoda todas las cosas. Ahí es donde opera esta influencia, es decir, Egipto hechiza el corazón para que entremos en esta maquinaria piramidal. Entonces, creo que esto que Dios nos está abriendo en este tiempo tiene el fin de parte de Dios, tiene la intención de que podamos verdaderamente salir de esta cultura de Egipto. Creo que hemos estado comiendo por muchos años de la mesa de Egipto. Y cuando hablo de comer de la mesa de Egipto, me refiero a depender de nuestros ahorros, a depender de nuestras fuerzas, a depender de nuestra administración, a depender de cualquier otra cosa menos de Dios y de su voz. Entonces, amados, en esta tarde, ya para ir cerrando un poquito esto tan tremendo que Dios está abriendo de forma tan clara y contundente delante de nosotros, debemos vivir buscando la voluntad de Dios cada día. Necesitamos buscar a Dios hoy, necesitamos escuchar lo que Dios está hablando hoy. Y no debemos dejarnos guiar por nuestra propia prudencia, por nuestro propio consejo, sabiduría y opinión, que es en la mayoría de los casos lo que ha estado sucediendo. No le podemos dar más lugar a nuestra sabiduría, a nuestra opinión, a nuestra propia prudencia, que a la voz del Espíritu Santo de Dios. Creo que es un tiempo para realmente hacernos esta imagen, hacernos este cuadro. Dios debe y tiene que estar por encima de todo. Él es el Padre y nosotros somos sus hijos, y al entender esto, al entender esta realidad de Cristo en nosotros, es desde ahí que vamos a poder empezar a gobernar y es desde ahí que vamos a empezar a salir de la esclavitud. Por eso que el espíritu de Egipto es un espíritu de independencia y es un espíritu de falsa seguridad, porque te hace negociar una falsa seguridad para esclavizarte, ¿sí? Para robarte la semilla, para sacarte de la agenda y de la dependencia de Dios. Mientras que si el espíritu de Egipto es un espíritu de independencia y de falsa seguridad, el espíritu de Cristo es un espíritu humilde, que lo único que busca es hacer la voluntad
del Padre. Amén. Por último, quiero mencionarte una característica más, que es que Egipto es un sistema de injusticias, ¿sí? Egipto es un sistema de injusticias, es decir, es un sistema de riquezas injustas. Y ahí, si esto lo asociamos a la corrupción, a los intereses personales, creo que puede leudar y puede florecer una masa mucho más amplia para que aún en esta tarde, en esta noche, Dios nos pueda dar claridad con respecto a esto y aún nuestro corazón pueda ser expuesto a la influencia y a las motivaciones de todo esto que estamos hablando. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que mientras que Egipto busca cauterizar nuestra atención, nuestra conciencia y aún busca quitarnos de la agenda de Dios, aún en esta demanda de provisión, de riqueza, de tener, Dios a contrapartida nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas ¿qué? Todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, mientras nosotros quizás el factor más valioso que tenemos como parte de nuestra honra y nuestra adoración a Dios, que es el tiempo, nosotros en vez de utilizarlo para poder entender que lo más importante en nuestra escala de prioridades tiene que ser amar a Dios por sobre todas las cosas y tiene que ser buscar su reino y su justicia en primer lugar, nosotros hacemos al revés. Este versículo, Egipto lo ha decodificado al revés y parece que ha sido tan convincente que nos ha tenido todos estos años funcionando de esta manera. Es decir, busquemos primeramente todas estas cosas. Busquemos la comodidad, busquemos el progreso, busquemos los afanes, busquemos las seguridades, busquemos la provisión y en medio de esta situación démosle lugar al reino y a Dios de lo que nos queda. Es decir, Dios, subite al auto de mi vida, pero manejo yo y acomodate ahí en el espacio que puedas. Mirá que mi auto está bastante cargadito, pero hacemos un huequito más y te metemos. Mientras que Dios nos dice: despojate de todo y busca primeramente mi reino y su justicia. Porque si vos te enfocás en buscar mi reino y su justicia, todas estas cosas que Egipto te propone, todas estas cosas que Egipto te trae como ofertas, van a ser añadidas, son parte del combo. Por eso que está esta especie de dicotomía de creer que un Dios tan grande y tan poderoso que nos salvó, solamente nos creó o salió a nuestro encuentro para salvarnos y ya está. Es para que un día dejemos de vivir naturalmente y haya una eternidad. No, Dios nos salvó porque hay un plan, porque hay una misión, porque hay un diseño. Y Él inició salvándonos, pero a través de salvarnos Él quiere introducirnos en este nuevo pacto en la vida de Cristo y quiere que toda influencia contraria a su reino pueda ser juzgada, pueda ser cortada, ¿sí? Esta circuncisión de nosotros de verdad, para que realmente Cristo santifique todo y eso nos origine poder entrar a su reino. Y recién ahí vamos a poder entender la riqueza en gloria en dimensionar este tremendo pasaje de que si nosotros nos exponemos aún con sinceridad a determinarnos a aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas y a buscar su reino y su justicia en primera medida, parte de esa paternidad y de esa realidad y de esa soberanía de Dios es darnos todas las cosas necesarias desde su mirada y perspectiva para el cumplimiento del propósito para el cual Él nos ha convocado y Él nos ha alistado como su pueblo, como sus hijos, como su casa. Y esto es tremendo. Por eso, y solamente por eso, que una iglesia con injusticia dentro de ella nunca va a poder gobernar nada, ¿sí? Si nosotros aún queremos seguir
en un proceso de mezcla, si queremos estar un ratito acá y otro ratito allá, si queremos manejar algunas cosas en orden y en justicia y otras en injusticia y en desorden, si queremos por un lado santificar algunas áreas de nuestra vida y por otro introducirnos en aún impurezas, nunca vamos a poder entender esto y vamos a poder abrazar y vamos a poder aún manifestar esto. Es decir, Cristo no lo va a poder hacer a través nuestro. Y es desde ese lugar que en medio de la bondad de Dios, Dios lo quiere hacer. Y en medio de ese amor, Él en este tiempo nos está soltando esto y está abriendo esto para que nosotros podamos rever y podamos hacer correcciones con respecto a todo esto que Él nos está hablando. Creo que aun cuando vamos a la palabra de Dios y podemos decir que nadie que viva en injusticia va a poder gobernar nada, de la misma manera Dios dice que no he visto ni he dejado ningún justo desamparado. Amén. Cuando nosotros nos introducimos en diseño y nos introducimos en esa dimensión de hacer de Dios nuestra única fuente de seguridad y de provisión y solamente buscar los deseos de su corazón y aún poder romper con este yugo de independencia para poder permitirle al Espíritu que nos permita oír su voz y poder andar en su consejo y dejarnos guiar por lo que Él hoy espera de nosotros. Creo que en esa ecuación todas las demás cosas vienen a consecuencia de nosotros. Por eso que en esta tarde es tremendo esto que Dios está poniendo delante de nosotros y es mi oración que lo puedas recibir. No sé a dónde, qué alcance va a tener esta enseñanza, pero sí sé que aún en este momento en mi corazón yo estoy recibiendo esta enseñanza con una expectativa de transformación y permitiéndole al Espíritu Santo de Dios que pueda calar aún más profundo en mi ser y pueda exponer las verdaderas motivaciones y aún pueda exponer las dinámicas, ¿no?, que aún puedan estar afectándome de este sistema, ¿no?, tan fuerte que es el sistema de Egipto. Y de la misma manera sé que el Espíritu Santo de Dios, si así vos lo deseas, lo va a hacer en tu vida y lo está haciendo en este momento sobre tu vida. Amén. Por último, decirte antes de orar que muchas veces mientras nosotros estamos esperando que Dios nos hable, nos confirme o nos dé una palabra acerca de algo, creo que a veces cuando nosotros podemos recibir enseñanza de parte de Dios de forma clara, ya no nos queda mucho más que buscar confirmación o una palabra puntual, sino nos queda poder decidir de qué lado vamos a estar, ¿sí?, a qué reino vamos a pertenecer y qué fuente de sustento vamos a reconocer en nuestra vida. Si no reconocemos a Dios, será porque nos quedará más cómodo o quizás nos dará menos miedo reconocer a Egipto y sigue siendo una lección. Pero creo que si nosotros somos entendidos de todo lo que Dios está poniendo en riqueza delante de nosotros, abriendo su mesa para darnos de comer, creo que esto lo tenemos que comer completo, ¿sí? Creo que aún el comer una comida y no dejar nada, como hemos dicho anteriormente, es parte, ¿no?, del respeto, es parte, ¿no?, del agradecimiento al que la elaboró. Y creo que de la misma manera hoy no podemos decir, bueno, esto no me gusta, esto no lo quiero, voy a comer solamente esto. Creo que en esta tarde, en esta noche, necesitamos comer todo esto que Dios ha puesto delante de nosotros y necesitamos masticar y permitirle al Espíritu Santo que esto pueda entrar y que esto pueda producir el alimento y los nutrientes para lo cual Dios sin duda lo está mandando en este tiempo sobre nuestras vidas y sobre esta casa. Amén. Quiero invitarte a que podamos orar para sellar esta palabra. En esta noche, Señor, reconocemos tu presencia en medio de nosotros, reconocemos tu autoridad, tu gobierno, y es en el nombre de Cristo, en la autoridad del Hijo, que venció, que declaro, Señor, que este es un tiempo donde vos querés salir a nuestro encuentro, Señor, y querés juzgar este sistema egipcio de nuestras vidas. Creo que aún lo que vos querés hacer en este tiempo es vencer a través nuestro toda esta influencia,
Y todo lo que esto ha generado, porque aún, Señor, recibiendo tu palabra, muchas veces tenemos pensamientos, tenemos una dinámica de aún tomar decisiones, tenemos una dinámica aún que afecta a nuestro hablar con respecto, Señor, a todo lo que Egipto nos ha proporcionado como enseñanza, nos ha adoctrinado con una mentalidad, nos ha adoctrinado con dinámicas y aún con un discurso que no hace más que exponer las miserias que este sistema continuamente proporciona, porque aún a veces dándonos cosas que parecieran ser buenas, que vienen camufladas de plenitud, seguimos, Señor, sin poder sentirnos realmente plenos y funcionales. Y no lo vamos a poder hacer a menos que podamos entrar en el diseño y en el ámbito correcto. Y ese ámbito correcto es en el reino de los cielos, y ese ámbito correcto es en la herencia de los hijos, y ese ámbito correcto es en entender cuál es la semilla que portamos y que vos has puesto en cada uno de nosotros. En esta noche, papá, pido a tu Espíritu Santo que abra, Señor, esto en cada vida y en cada corazón, y que aún, Señor, la oposición que quiera levantarse, hay argumentos, hay, Señor, fortalezas, hay cadenas en esta noche que en este preciso momento tu Espíritu y aún ángeles, Señor, asignados por vos, están trabajando en cortar esto en el nombre de Jesús. Estos lazos de esclavitud, estos lazos de independencia, estos lazos, Señor, de servidumbre, estos lazos de falsa seguridad, estos lazos de hechicería, en el nombre de Jesús, caen de nosotros como hijos. Y si vos querés realmente que esto caiga de vos, ahí con tus palabras en tu hogar, decile, Señor, quítame, sacame de Egipto, aún me dispongo para que de manera sobrenatural intervengas y sea tu poder el que me saque de este sistema, el que realmente me saque de esta realidad, de esta forma de concebir la vida día a día, para que, Señor, a través de lo que vos estás soltando, pueda introducirme en esta tierra que has prometido y puedas introducirme en esta realidad de conquista, conforme, Señor, al diseño y al plan para el cual me creaste y me has convocado y me has reunido con cada uno de mis hermanos presentes en esta hora. En el nombre de Jesús declaro libertad, declaro que hay una medida más fuerte, más potente de luz, aún de convicción del Espíritu, en medio de los argumentos, en medio de las mentiras, en medio de las presiones, en medio de lo que se quiera levantar en oposición. Lo que se levanta ahora, el poder de Dios lo arrasa. Todo lo que aún pueda funcionar en esta tarde como un Dios, como una deidad, en mente, en concepto, en responder a una falsa seguridad, apagando la fe, llenándonos de temor, sacándonos del consejo y de la voz del Padre, se juzga en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Y es ahora el poder y la potencia del Espíritu Santo para romper, para cortar, para realmente arrancar esto de nuestras vidas. Padre, en esta hora haz una circuncisión, Señor, de Egipto, de este sistema, de cada uno de nosotros, de cada vida, de cada hogar presente, de esta congregación, en el nombre de Jesús, donde llegue esta palabra, Señor, que haya, Señor, esta acción del Espíritu, cortando toda esta influencia, cortando la influencia de todo este sistema, y que realmente, Señor, sea tu Espíritu el que podamos reconocer para dejarnos guiar de ahora en más conforme a la tierra, Señor, que vos preparaste y conforme a la tierra, Señor, que vos querés a través de nuestras vidas conquistar. Papá, te bendecimos, te exaltamos, te damos honra, te damos gloria y te damos gracias, Señor, porque solamente esto es posible por la autoridad, por el poder y por la acción de tu Espíritu Santo, que ahora, Señor, está moviéndose y que ahora, Señor, se está librando esta batalla en favor de vos y en favor del cumplimiento, Señor, de este tiempo sobre la vida y la libertad de muchos, Señor, de los tuyos, para la honra y la gloria tuya. Por eso, Señor, nos entregas esto y te damos gracias y te damos honra y te damos gloria y te pedimos que lo que iniciaste, Señor, vos lo completes
y lo termines, Señor, para que no quede ninguna secuela y para que aún entremos en un proceso de descontaminarnos, Señor, y aún de que todo olor de Egipto, Señor, pueda salir de nuestras vidas, para nunca jamás, Señor, poder reconocer esa influencia y así sí, Señor, empezar a ser introducidos a la verdad de la realidad del reino de los cielos y esa paternidad, Señor, que responde a entender que solamente en vos estamos seguros, estamos completos y realmente, Señor, estamos en esta posición de sustento para todo lo que, Señor, pueda acontecernos y para todo lo que vaya a ser útil de acuerdo al propósito y al diseño que vos nos has llamado. Te amamos, Rey, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Quiero animarte y aún aprovechar antes de despedirte para poder afirmar tu fe, ¿sí? Para que aún en este momento puedas vestirte de ese hombre, de esa mujer que esté dispuesto y dispuesta a establecer este esfuerzo y esta valentía de negarte a vos para que realmente se pueda reconocer a Cristo en tu vida, para que realmente sea Cristo el que pueda hacer aún y pueda generar todo lo que el Padre está volcando sobre tu vida y que aún en esta noche puedas recibir esto en un espíritu de ánimo, en un espíritu de violencia espiritual, ¿sí? No violencia natural porque eso no conduce a nada, sino a una violencia espiritual que nos lleve a plasmar y a pelear por esto. Acordate que no nos sirve solamente poder ver un diseño, sino que lo debemos alcanzar, lo debemos abrazar. Y Dios en este tiempo quiere traer libertad a nuestras vidas y quiere introducirnos verdaderamente a su reino. Así que te animo a que puedas masticar esto, a que aún le permitas al Espíritu Santo que siga decodificando esto, que te siga hablando y conforme a lo que el Espíritu te marque, no dudes, no tengas miedo, animate y deja que la intervención divina de Dios pueda realmente sacarte de donde te tenga que sacar y pueda posicionarte en el lugar donde perteneces y al lugar para el cual fuiste creado y fuiste aún llamado por el Señor. Así que te bendigo, declaro aún una medida mayor de fe y declaro ánimo en el Espíritu de Dios en base a esto que hemos recibido en esta tarde. Muchas gracias por estar del otro lado, que Dios te bendiga y Dios mediante, la semana que viene, si así el Padre lo permite, seguiremos avanzando y seguiremos aún compartiendo y comiendo de más riquezas en gloria de nuestro Papá para el tiempo que vivimos. Paz del Señor. Chau, chau. Y no lo hay.
lo que haces tú. No lo hay, es imposible. No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú. No lo hay. No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay.